En 2017 estaba en una relación bastante saludable. Evangelina y yo habíamos estado juntos durante casi 3 años y estábamos pensando en nuestro futuro. Comenzamos a buscar apartamentos juntos. Y si las cosas seguían tan bien como habían estado, planeaba ahorrar para proponerle matrimonio. Sin embargo, aunque muchos de los lugares que miramos fueron elección de ella y parecía muy emocionada con esto, luego me lanzó una gran sorpresa. Me dijo que tenía una gran oportunidad de carrera en Oregón. Vivíamos en Missouri. Al principio pensé que una mudanza a través del país era un gran paso, pero estaba dispuesto a hacerlo y significaba una vida mejor para ambos, y aunque daba un poco de miedo mudarse fuera del estado, también podía ser emocionante. Pero para mí, sorpresa, sus planes no me involucraban. Dijo que quería hacer una vida para ella misma ya primero, antes de pensar en una relación a largo plazo, y antes de que pudiera siquiera mencionarlo rechazó la idea de una relación a larga distancia, diciendo que no podía garantizar que no me engañaría. Dolió, pero al menos fue honesta. No sabía cómo sentirme. Entiendo querer hacerlo mejor para uno mismo, pero ¿por qué considerar siquiera la búsqueda de apartamentos entonces? ¿Por qué hacerme creer que teníamos un futuro juntos? En general estaba definitivamente molesto y con él corazón roto, pero seguí adelante y le deseé lo mejor. Pero no fui el único sorprendido por esto. Incluso parte de su familia lo encontró raro. Era bastante buen amigo de su hermano menor y así fue como la conocí, y él me dijo que sus padres estaban sorprendidos de que ella dejara todo atrás. Estaban preocupados de que tal vez algo siniestro estuviera sucediendo y la obligara a irse por miedo o algo así, pero ella aseguró a todos que no era el caso. Incluso nos mostró fotos de su nuevo lugar y compartió enlaces del lugar donde iba a trabajar, que era una empresa de ilustración. Sabiendo que al menos estaba bien, intentamos hablar de vez en cuando, pero creo que en general solo me hacía sentir peor, así que estuvimos de acuerdo en que era mejor cortar los lazos ahora. Han pasado varios años desde que ocurrió este evento. He seguido adelante por completo y estoy feliz. Decidí hacer algunos cambios en mi vida también y conseguí un nuevo trabajo. Conocí a una chica llamada Valeria que trabajaba en el mismo lugar que yo y pude notar de inmediato que había una conexión. Salimos en una cita, nos llevamos muy bien de inmediato y hemos estado juntos durante unos 4 años. Evangelina ni siquiera era un pensamiento en mi mente. Todavía era buen amigo de su hermano, pero hablábamos muy poco. Pero así es la vida, así que no hace falta decir que quería proponerle matrimonio a él, y cuando recibí pistas de ella y su amiga lo tomé como una señal de aprobación. Las cosas definitivamente son tan diferentes, pero de una manera buena en comparación con Evangelina, y para hacer de este el segundo mejor día de mi vida. Ella dijo que sí. En ese momento la vida comenzó a avanzar bastante rápido, así que cuando estaba esperando en la fila para comprar café, no noté a la gente a mi alrededor hasta que escuché mi antiguo apodo, lo que me hizo mirar a mi alrededor y entonces vi a Evangelina. Nos abrazamos y le pregunté qué estaba haciendo allí. Ella explicó que estaba pensando en mudarse de vuelta, pero solo estaba de visita por una semana, y rápidamente nos pusimos al día un poco. Ella sugirió que tomáramos un café o almorzábamos muy abiertos el uno con el otro, y ella sabía de Evangelina, así que no vio problemas en que nos pusiéramos al día. Tampoco fue unos días después cuando nos encontramos en el mismo lugar. Nos sentamos y hablamos sobre los años pasados. Ella me mostró muchas fotos de Oregón y lugares que visitó, incluso algunas personas famosas que conoció a través de su trabajo, así que le pregunté, ya que las cosas iban tan bien, por qué querría mudarse de vuelta. Su respuesta fue vaga, pero dijo algo sobre poder trabajar a su propio ritmo ahora y que quería estar más cerca de su familia. Luego giró la conversación hacia mí y le dije que estaba comprometido. Parecía sorprendida, pero también dijo que estaba feliz por mí. A medida que continuábamos hablando, noté que se volvía cada vez más cariñosa. Tocaba mi hombro, bajaba por mí brazo, me agarraba las manos e incluso me rozaba la pierna con su pie. Era bueno. Era una sensación rara, por decirlo menos. Me recordaba a cómo era ella cuando estábamos juntos. Quiero decir, no sentí nada ya que estaba enamorado de Val, pero el pensamiento estaba en el fondo de mi mente. Estaba ella tratando de hacer algo. ¿Era esto su forma de coquetear conmigo? Traté de no pensarlo y nos despedimos después de unas horas. Cuando vi a él esa noche, incluso le conté lo que había pasado y lo encontró extraño, y luego mencionó que tal vez había un poco de celos por parte de Evangelina, pero por lo demás no estaba realmente preocupada por ello, así que nuevamente seguimos adelante con nuestra vida y recibí mensajes ocasionales de Evangelina. Mi número de teléfono nunca cambió después de todo. Sin embargo, empezamos a tener eventos extraños y honestamente nunca los conectamos en ese momento. Val terminó mudándose a otro lugar bajo la misma empresa para la que trabajábamos, así que ya no conducí juntos. Sin embargo, un día tuve que llevarla al trabajo porque cuando íbamos a salir una mañana su neumático estaba pinchado. No era como si simplemente hubiera perdido aire o tuviera un clavo. Ni siquiera tuve que buscarla la causa. Hacia la parte trasera del neumático había una gran punción. No era un corte limpio como de un cuchillo, pero tampoco estaba
destrozado como si el neumático hubiera explotado, sin mencionar que no había ningún daño adicional en su coche. Tampoco estábamos confundidos, pero simplemente la llevé al trabajo y le dije que me encargaría de ello. Tenía un coche bastante nuevo, fui con ella a probarlo y tenía solo unos pocos años en ese momento, pero terminó teniendo un problema bastante aterrador con él. Nos despedimos con un beso una mañana y nos fuimos, y cuando llegamos al trabajo, normalmente nos envía un mensaje más deseándonos un buen día. Generalmente yo era el primero, ya que mi trayecto era más corto por unos 15 minutos. Cuando no recibí un mensaje de vuelta lo encontré raro, pero luego asumí que tal vez se le había olvidado o alguien la detuvo en su camino, ambas cosas que han pasado antes. Así que después de llegar a mi escritorio me preparaba para enviarle un. Cuando me llamó histérica, cuando finalmente logré calmarla, me explicó lo que había sucedido. Dijo que notó que su coche dudaba un poco cuando cambiaba de reversa a drive, pero lo ignoró ya que pronto desapareció. Pensó que tal vez lo había imaginado, pero hizo una nota mental para contármelo cuando llegara al trabajo. Sin embargo, no llegó al trabajo porque cuando se acercaba a un semáforo en rojo, los frenos se bloquearon y no hicieron nada más. Atravesó esa intersección a unos 30 km/h chocando instantáneamente con una furgoneta. Sus airbags se desplegaron y obviamente estaba muy afectada. Me dijo que la policía ya estaba allí y que las grúas estaban en camino, así que dejé el trabajo de inmediato para estar con ella. El sitio era bastante aterrador y me sentí muy mal de que tuviera que estar en esa situación y sola. Para colmo, la furgoneta tenía una mujer y su hijo pequeño, pero ambos estaban con el cinturón de seguridad y el niño en el asiento de coche, así que también estaban bien, solo un poco asustados. Después de limpiar la escena, nos fuimos a casa y ella me contó de nuevo la situación. Definitivamente sonaba como si algo hubiera pasado con los frenos, así que después de remolcar el coche hice que alguien viniera a echar un vistazo para ver si podían diagnosticar el problema. Ciertamente pudieron y nos dijeron que una de las líneas de freno había sido cortada y obviamente fue hecho por alguien que no estaba tratando de reemplazar una línea. O lo hizo por accidente. Dijo que se podía ver donde intentaron cortarlo en varios puntos hasta que finalmente lo lograron. Estábamos aterrorizados y confundidos. ¿Quién trataría de hacer esto? Val era una persona tan amable y no es como si tuviera enemigos que vinieran a la mente, así que simplemente no sabía cómo manejar esto. Pero entonces ella me preguntó si pensaba que Evangelina haría algo así. Tampoco veía a Evangelina como el tipo de persona que haría eso, y aunque hablamos seguía siendo una conversación bastante casual. Ella ni siquiera debería haber sabido dónde vivíamos. Mientras cuestionaba esto, ella trajo algo a mi atención que no me había contado. Dijo que había recibido algunas llamadas en el trabajo, como si las transfiriera a su línea de oficina, específicamente buscando por ella, pero cuando contestaba simplemente colgaban. Lo encontraba raro, claro, pero nada aterrador o digno de mencionar. Entonces, unos días antes del accidente, recibió otra llamada y esta vez la persona habló y dijo algo con una ligera risa como bonito coche tienes, y luego colgó. Estaba horrorizado, no quería pensar que Evangelina pudiera estar haciendo esto o incluso considerar la idea, pero entonces recordé la forma en que actuó cuando nos encontramos. Honestamente no podía descartarlo, así que la llamé mientras Val estaba en la habitación para que pudiéramos escuchar su voz. Fingí que pensaba que ella me había llamado y estaba devolviendo la llamada, así que no duró mucho, pero pude ver por la expresión en el rostro de Val que era la misma voz. Estaba furioso porque trataría de hacer esto. Ella fue quien me dejó atrás ahora, casi una década después. Quiere arruinar mi vida. Tan enojado como estaba, comencé a idear un plan. Compré una cámara y la instalé para que mirara hacia nuestro camino de entrada. Luego le envió un mensaje a Evangelina pidiéndole que fuéramos a tomar un café de nuevo. Cuando llegó no fui amistoso en absoluto. Como lo fui la primera vez, le pregunté directamente si estaba siguiendo o acosando a mi prometida y me miró como si estuviera loco y lo negó, pero luego mencioné sus estúpidas llamadas telefónicas. Tenía esa sonrisa tonta en su rostro y realmente dijo que solo estaba tratando de divertirse un poco, pero que fue bastante fácil rastrearla. Admitió las llamadas, pero nunca confesó sobre el coche, pero después de regañarla un poco comenzó a mostrar sus verdaderos colores. Dijo que yo era el que estaba equivocado, que se suponía que debía esperar a que ella regresara y tener una relación con ella de nuevo y solo con ella. Eso nunca fue el caso. Ella rompió conmigo. Ella lo terminó porque obviamente tenía planes de acostarse con otras personas, porque tenía que esperar por ella. Se suponía que debía estar solo todos esos años. Ni hablar. Le dije que estaba loca y que debía dejarnos en paz porque éramos felices y que nunca estaría con ella de nuevo o incluso querría hablar con ella nunca más, y me fui de ese lugar sintiéndome mucho mejor. Sabía que realmente no podríamos tomar acciones legales a menos que tuviéramos pruebas, y ahí es donde entraba la cámara. Tenía el presentimiento de que iba a intentar algo de nuevo y tenía razón. Fue 3 o 4 días después y revisamos la cámara como lo hacemos cada vez antes de irnos, y también estábamos compartiendo un coche en ese momento. Ahí estaba ella claramente caminando y revisando mi coche. Luego procedió a
Verter algo en mi tanque de gasolina limpió el lado y la tapa de huellas supongo y luego se subió al capó se bajó los pantalones y se agachó te dejaré llenar el resto Evangelina había perdido la cabeza nunca había visto ese lado de ella y estaba frustrado y obviamente avergonzado de haberla dejado entrar de nuevo en mi vida perdón por lo larga que terminó siendo la historia pero para resumir presentamos cargos solicitamos una orden de restricción y al menos pudimos demandarla por los daños a mí. Coche como era de esperar nunca volvimos a saber de ella y afortunadamente su hermano no tenía ningún resentimiento hacia mí tampoco dijo que ella se quejó con él sobre mi compromiso y él. Básicamente le dijo que lo superara como yo lo hice porque tenía que seguir adelante al final creo que los ex deben quedarse en el pasado sin amigos sin contacto solo viejos recuerdos buenos o malos. Supongo esto surgió recientemente con un grupo de amigos así que decidí compartirlo con más personas hace unos 4 años comencé a salir con una chica que conocí en línea llamada Kendra nos gustamos ella me envió un mensaje. Primero y en realidad conectamos bastante rápido comenzamos a salir oficialmente después de la tercera cita. Y todo parecía estar bien era bastante divertida de estar cerca incluso si solo estábamos. Música. En ese momento cuando tenía 16 años luego me explicó cómo quedó embarazada y como su novio no quería al bebé y sofoca a su bebé cuando tenía unos 2 meses. Parecía bastante feliz pero obviamente tenía algunos problemas aunque definitivamente nada que yo pensara que fuera un motivo para romper o algo así pero luego a medida que pasaban los meses sus historias se volvieron cada vez más extravagantes las historias que me contaba eran tan bizarras que se volvían difíciles de creer especialmente cuando surgían en situaciones que la beneficiaban como si yo estaba planeando ir a algún lugar con amigos o familiares. Ella me hacía sentir mal por su trauma de la infancia y decía que no quería quedarse sola cuando le sugería que viniera conmigo a llevar a mi perro al parque o algo así ella lo rechazaba diciendo que no podía caminar o estar de pie mucho tiempo debido a su condición alegaba que había tenido algún tipo de infección en la pierna que dañó permanentemente el músculo o el hueso por lo que no podía caminar largas distancias sin embargo me arrastraba a las fiestas de sus amigos donde se quedaba de pie y bailaba durante horas también alegaba que tenía que teñirse el cabello de negro era rubia natural porque el color claro absorbía demasiada luz solar y le estaba causando un tumor cerebral dijo que esto era directamente de su médico y que podía someterse a una cirugía y raparse la cabeza o simplemente seguir tiñéndose el cabello. Mira no sé por qué seguí con ella en este punto pero supongo que pensé que tal vez aún tenía cosas que resolver de su infancia y que yo podía ayudarla a superarlas no tenía razones para no creerle sobre su familia o su bebé. Tampoco así que supongo que traté de seguir adelante sin embargo comenzó a pasarme factura ya que ella empezaba a tener una excusa para literalmente todo y era bastante obvio entonces era algo que no le interesaba o quería hacer tenía una excusa y cuando le decía que aún así iría sin ella algo sucedía para intentar detenerme por ejemplo todos los miércoles mis amigos y yo nos reuníamos. Para la noche de juegos todos teníamos libre los jueves así que era más fácil que los fines de semana y nunca falté la invité a ir pero no quiso y le dije que la llamaría cuando me fuera y ella me llamaría a mitad de camino quejándose de que no se sentía bien y que quería que recogiera algo para ella o que necesitaba que la llevara a urgencias porque había tenido un accidente como cortarse un dedo o algo así incluso cuando estaba con ella y sus amigos si me metía en una conversación donde empezábamos a divertirnos ella se volvía muy dramática y se agarraba la pierna o el estómago o algo y por supuesto todos se volvían para preguntarle si estaba bien entonces ahora la atención estaba en ella las enfermedades eran una táctica común con ella comencé a aprender bastante rápido quién era realmente todo el tiempo que estuve con ella ni siquiera tenía un trabajo comenzó rápidamente a depender de mí y de mi cartera pero lo ignoré creyendo que estaba enamorado cuando no conseguía lo que quería hacía una rabieta y nos reconciliándose. Música, mencioné esto se enojó y no me dio una respuesta clara aparte de que obviamente estaba recordando mal las cosas sé con certeza que me dijo que era hija única porque usaba la historia triste muchas veces de que no tenía a nadie porque siempre era solo ella con su madre abusiva así que por curiosidad fui con ella a conocer a esta hermana misteriosa para mi sorpresa se parecían mucho tengo hermanos y sé que todos nos parecemos pero estas dos parecían que podrían ser gemelas y eso es porque lo eran la única diferencia real era que su hermana tenía el cabello rubio más oscuro y un lunar sobre la ceja escucharles hablar sobre cosas me hizo sentir que muchas de las cosas que Kendra me había contado eran una mentira había cosas que su hermana incluso mencionaba y ella se molestaba y decía que no quería hablar de eso la sorprendía a ambas mirándome en varias ocasiones así que después de ese día me fui a casa con muchas preguntas y realmente debatían lasas. Resulta que no tendría que hacer mucho ya que al día siguiente su hermana me envió una solicitud de amistad en Facebook fue amable y comenzó como una encantada de conocerte luego después de
Unas horas dijo que tenía algunas preguntas para mí y me preguntó si Kendra me había mencionado su infancia. Dije que sí, pero después de que ambos anduvimos con rodeos finalmente se reveló que Kendra nunca fue abusada de. Hecho, Kendra era la abusadora, eran gemelas y tenían una hermana menor. Kendra las atacaba constantemente y como adolescente incluso golpeó a su madre. Sus padres estaban casados y su padre seguía vivo. Nunca la echaron, sino que fue a un centro de detención juvenil por amenazar a su hermana menor con un cuchillo y nunca tuvo un hijo. Su hermana se disculpó ya que sabía que era una mentirosa habitual y quería saber qué tanto sabía, o al menos que me habían contado. Le agradecí por ser honesta y tomé el resto del día para pensar en qué hacer. Finalmente reuní el valor y le dije a Kendra que necesitábamos hablar. Le pregunté si podía ir a su casa. Pensé que sería más fácil irme de su lugar que echarla del mío. Fui y le dije que quería hablar sobre algunas cosas que me había contado y la confronté sobre las mentiras. Le dije que su hermana me había contado todo y que quería darle una última oportunidad. Quería escuchar la verdad de ella y quería saber por qué mentiría sobre todo eso. En lugar de confesar, solo se reafirmó en las mentiras e intentó decir que esa era su hermanastra y que solo estaba tratando de alejarme de ella. Su hermana incluso me dijo que probablemente intentaría eso. También le dije que ya había tenido suficiente y que terminábamos si no podía ser honesta conmigo y que esto no iba a funcionar. Supongo que una cosa que realmente no tomé en cuenta fue cuando su hermana mencionó que Kendra era la abusadora, así que cuando me di vuelta para agarrar mi chaqueta e irme, ella comenzó a gritar y corrió hacia mí saltando sobre mi espalda. Estuvimos forcejeando de un lado a otro, yo tratando de quitármela de encima. Tenía las piernas envueltas alrededor de mí y agarraba mi cabello con fuerza con una mano mientras me golpeaba en la cabeza y los hombros con la otra. Finalmente logré tirarme hacia atrás al suelo de su cocina, donde me soltó, pero antes de que pudiera ponerme de pie me golpearon en la cabeza y quedé inconsciente. Lo siguiente que recuerdo fueron policías y un paramédico parados sobre mí en su casa haciéndome muchas preguntas al azar. Una vez que me revisaron para asegurarse de que podía pararme, me pusieron esposas y me arrojaron al asiento trasero de un coche patrulla. Después de ser llevado de regreso a la estación, finalmente me interrogaron y me dieron la oportunidad de explicar mi versión de las cosas. Les dije por qué estaba allí, cómo conocía a Kendra, lo que llevó a que estuviera en el suelo de la cocina, pero no sabía cómo llegué allí. Me preguntaron si la había agredido físicamente. Expliqué que aparte de prácticamente dejarla caer al suelo, además de mí mismo, no la había tocado. Después de unas horas finalmente me dejaron ir, pero no antes de decirme cómo se involucraron. Aparentemente ella me golpeó en la cabeza con un martillo para ablandar carne, así que me dijeron que debería ir al hospital para ver si tenía una conmoción cerebral. Luego fueron llamados por un vecino, ya que ella estaba corriendo arriba y abajo de la calle pidiendo ayuda a gritos. Dijo que yo había irrumpido en su casa en un ataque de rabia después de que ella rompiera conmigo y que la había atacado. Nos revisaron a ambos y tomaron fotos, y como yo tenía múltiples marcas en la espalda, cabeza, hombros y cara, y ella no tenía ni un solo rasguño o moretón, parecieron creerme. Me sugirieron que me mantuviera alejado de ella y prometí que lo haría. Fui a casa y hablé con algunos amigos sobre lo que había pasado e incluso le envié un mensaje a su hermana para hacerle saber lo que había hecho. Kendra trató de llamarme unas cuantas veces, pero no todo al buzón de voz para ella. Dejó de intentarlo bastante rápido, gracias a Dios, y simplemente seguí adelante viviendo para contar mi historia sobre mi ex loca. Bueno, eso fue hasta esta última Navidad, cuando en realidad intentó agregarme en Facebook y lo único que hice fue un inmediato bloqueo. Música. Mi historia comienza cuando tenía 19 años. Como muchas chicas jóvenes, no tenía la mejor autoestima y me aferraba a las personas que mostraban interés en mí, ya fuera de manera platónica o romántica. Fue en ese momento cuando conocí a un hombre llamado Patricio. Él era unos 12 años mayor que yo y en ese momento solo lo veía como un buen amigo. Yo trabajaba en una tienda de segunda mano local y él venía allí algunas veces. De hecho, creo que hice que frecuentar más a menudo. Siempre fue amable conmigo y parecía realmente interesado siempre. Me preguntaba cómo iba el trabajo, cómo había sido mi semana. Quería ir a la universidad, pero aún no estaba segura de en qué quería especializarme. Cuando estábamos sin mucho trabajo, incluso hablaba conmigo sobre mis intereses y trataba de ayudarme a encontrar mi camino. Nunca había experimentado este tipo de atención, así que supongo que me estaba enamorando de él. Al principio solo salíamos como amigos. Después del trabajo me llevó a cenar muchas veces. Incluso fui a su casa, ya que aún vivía con mis padres. Mis padres incluso lo conocieron y nunca cuestionaron que su hija de 19 años saliera con un hombre de 31 años, lo cual me parece increíble. Luego las cosas se volvieron románticas entre nosotros. Realmente sentía que había encontrado a mi príncipe y que tendríamos esta vida de felices para siempre. A los 20 años, menos de un año después de conocernos, quedé embarazada. Él incluso me aseguró que siempre estaría allí para cuidarnos a ambos. Me invitó a mudarme oficialmente con él e incluso me convenció de dejar mi trabajo
prometiéndole en ser la mejor madre que pudiera para nuestro hijo. Todo iba como lo prometió. Durante todo el tiempo que estuve embarazada estábamos en esa fase. De luna de miel él hacía todo por mí, iba a todas mis citas, me ayudaba cuando estaba enferma e incluso se ocupaba de mis antojos tontos. Luego, cuando nació nuestra hija Adelaide, me enamoré de nuevo. Incluso después de que ella llegara estábamos muy bien, ambos éramos felices y ella estaba sana y aprendimos a ser los mejores padres que podíamos ser juntos. Tuvimos algunos momentos difíciles, como cuando se despertaba durante la noche o cuando nada de lo que hacíamos parecía confortar, pero pensé que era el nerviosismo y el estrés de ser padres. Mi abuela, sin embargo, ha sido la roca a lo largo de mi vida y estaba a un clic de distancia cada vez que tenía preocupaciones. No hace falta decir que ella me ayudó mucho, pero las cosas empezaron a volverse amargas día a día y realmente me destrozaron. Empezó con Patricio teniendo que trabajar hasta tarde muchas veces, así que lo veía menos. Cuando llegaba a casa parecía estar de mal humor o simplemente no quería hablar sobre ello. Él era ingeniero eléctrico, así que estoy segura de que era estresante, ya que todos los trabajos tienen sus días malos, pero simplemente nunca parecía querer hablar conmigo sobre nada. Luego empezó a llamarme para decirme que no estaría en casa para la cena y que no lo esperara despierta. Nuevamente decía que todo era relacionado con el trabajo, pero tenía mis dudas cuando llegaba a casa a medianoche o incluso más tarde y se desmayaba en el sofá. De hecho, comencé a verlo menos y menos. En general lo veía salir por las mañanas, pero eso era todo. Incluso en los días que tenía libre o tenía un evento al que asistir no quería estar cerca de mí, se quedaba fuera y no me llevaba con él. Solía llevarme a mí y a Alma a casa de sus padres en ocasiones, pero cuando me preparé para ir una vez se enojó conmigo por asumirlo y luego nos dejó allí. Llegó al punto en que la única vez que salía de la casa era para recoger el correo o ocasionalmente comprar comestibles. Después de insistirle en que estábamos bajos de provisiones, no se daba cuenta de esto porque casi nunca estaba en casa para comer con nosotras. Se volvió verbalmente abusivo, se burlaba de mí cuando trataba de pedirle la cosa más simple o cualquier tipo de intimidad. Anhelaba nuestras conversaciones, nuestras pequeñas bromas internas o simplemente abrazarnos en el sofá. Me volví muy recluida y deprimida, casi no hablaba con mis amigos o familiares. Ciertamente no podía ir a ningún lado o hacer nada porque ni siquiera tenía mi propio dinero. Incluso traté de hablar con él sobre ir a la escuela para poder ayudar a pagar las cosas y no lo permitía. Lo descartaba cada vez diciendo que ya era demasiado tarde para eso y que era estúpida por siquiera considerarlo. Como mencioné antes, lo único que además de mi pequeña me mantenía en pie era mi abuela. Hablaba con ella sobre todo y cuando dejé de llamarla semanalmente o parecía no querer hablar mucho, me sorprendió con una visita y trajo su cazuela de pollo casera y algunas provisiones. Me derrumbó y le conté lo que había estado pasando y me dijo que debía darle un ultimátum y cumplirlo. Patricio era definitivamente verbalmente abusivo, pero nunca físicamente, y ella definitivamente me dio la fuerza para hacerlo. Para resumir la historia triste, supongo que el ultimátum no salió a mi favor, o al menos no como yo hubiera querido. Me echó, me dijo que era una desagradecida y que podía irme. Traté de hablar con él sobre Alma, pero fue entonces cuando me soltó que no le importaba en absoluto, ya que no creía que ella fuera su hija. Él fue mi primera relación seria y yo aún era virgen cuando lo conocí, con el corazón roto. Empaques cosas que tenía y que eran importantes para mí, todas las cosas de Alma, y me mudé con mis abuelos hasta que pude ponerme de pie, avanzando rápido. Unos 4 años y todavía estoy con mis abuelos, pero todos somos felices. Mi abuelo tuvo un accidente, así que decidí quedarme para ayudar a mi abuela a cuidarlo. Ellos adoraban pasar tiempo con Alma y cuidarla mientras yo iba a la escuela. Así finalmente comencé la escuela de nuevo y trabajaba a tiempo parcial y me encantaba, era feliz con mi vida. Incluso como madre soltera, Alma incluso comenzó a ir al preescolar y la recogía antes de ir a clase por las tardes. Ahí fue cuando las cosas volvieron a ir cuesta abajo. Escuela a la que iba Alma era muy estricta con la seguridad y por eso la elegí, así que cuando recibí una llamada de ellos diciendo que alguien que no estaba autorizado intentó recogerla temprano, me llamaron de inmediato. Solo mis abuelos y mi hermana estaban en la lista de recogida autorizada. Dejé el trabajo y fui a la escuela. Cuando vi coches de policía por todas partes, tuve que mostrar mi identificación y ser revisada antes de que me dejaran entrar. Lo que no sabía era que los policías estaban allí por mí. El director describió al hombre que intentó recoger a Alma y cuando se negaron a dejarlo, diciendo que tendrían que llamarme primero. La persona salió furiosa y fue entonces cuando me llamaron. Poco después hicieron un encierro, ya que vieron al mismo hombre caminando por la cerca del área de juegos donde los niños estaban a punto de salir al recreo. Con razón temían que pudiera intentar hacer algo a los niños o incluso secuestrar a Alma, y como puedes imaginar era Patricio. No había recibido ni una llamada suya en años y aquí estaba tratando de llevarse a nuestra hija de la escuela, nuestra hija de la que dijo que no quería saber nada. Me pidieron que lo identificara más tarde ese día, ya que lo atraparon
Merodeando por la escuela y lo tenían bajo custodia después de mucho tira y afloja con él y los policías se redujo a que quería una relación con su hija ahora casi 5 años después de repente le importa lo odiaba sentía que era su forma de intentar controlarme de nuevo. Pero una vez más mi abuela me ayudó a superarlo y me dijo que mantuviera una mente abierta no tenía que haber nada entre nosotros aparte de ser padres de la misma niña pero si él había cambiado tal vez podría ser un buen padre así que después de mucho hablar con abogados organizamos visitas supervisadas si yo no estaba presente mi hermana y su esposo estaban allí si intentaba llevarla de la escuela no confiaba en que no intentara llevársela si estaban solos como era de esperar utilizaba este tiempo para intentar volver conmigo. Cuando eso no funcionaba se enojaba y terminaba la visita cuando iban mi hermana y mi cuñado él llevaba a otra chica y estaba demasiado ocupado con ella para prestarle atención a Alma. Supongo que era solo un intento de hacerme sentir celos supongo una de las últimas veces que lo vi estaba solo yo de nuevo y cuando finalmente puse el pie en el suelo diciéndole que estaba allí por Alma no por él y que no quería una relación con él se inclinó y trató de besarme cuando me aparté me abofeteó diciendo que sería el mayor error que jamás cometería y que no estaba pensando en nuestra hija. Agarré a Alma que había estado jugando sola en el parque y nos fuimos estaba lista para recibir una fuerte reprimenda por terminar su visita temprano pero nunca recibí una llamada era obviamente su motivo principal ya que una vez más nunca supe de él dejó de asistir a las visitas no respondía a mis llamadas y hasta su abogado me dio la línea de no me llames yo te llamaré y eso fue todo han pasado 3 años desde entonces y sé que probablemente suena mal y egoísta pero espero no volver a saber del Alma merece tener un padre en su vida que se preocupe por ella y no solo sea usado como una forma de llegar a mí hasta entonces mi abuelo ha cumplido muy bien ese papel y no puedo agradecerle lo suficiente solo tengo ese miedo en el fondo de mi mente de que aparecerá un día e intentará hablar con ella de nuevo y espero que nunca esté en una posición para permitir que eso suceda hace muchos años el padre de mi novio decidió que todos contribuirían juntos para alquilar un condominio en Ontario podrían tener una reunión familiar extendida ya que su padre tenía familia allá que nunca había visto él. Solo se llevaba bien con sus 3 hermanas la madre de mi novio logró convencerlo de ir me dejaron acompañarlos porque ya había estado alrededor el tiempo suficiente como para que les cayera bien y confiaran en mí no. Recuerdo a dónde había ido todo el mundo creo que fue a la playa resulta que solo éramos mi novio y yo en el condominio estábamos un poco cansados de la playa y solo queríamos descansar un rato a la sombra nos sentamos afuera mirando el agua hablamos sobre la vida acababa de terminar de leer una de las series que me encantan y estuvimos hablando de eso un rato de repente una mujer salió de la maleza justo fuera del condominio para que tengas una idea general el condominio tenía aproximadamente 1,5 hectáreas de terreno estaba en medio de la nada había unos 25 o 30 metros de tierra que llevaban al camino por donde nadie transitaba había muchos árboles y maleza que rodeaban 3 lados. De todo así que esta mujer salió del área boscosa y supe que algo no estaba bien tenía una cojera solo llevaba una sandalia se veía fatal estaba pálida su rostro tenía cicatrices era muy bonita. Pero se veía agotada lo que llamó mi atención fue su bebé ella sostenía al bebé con mucha fuerza en sus brazos mientras se acercaba a nosotros no tenía idea de qué hacer mi novio se levantó inmediatamente y fue a asegurarse de que todo estuviera bien no pude ayudar porque todos los pensamientos horribles que podrían pasar me inundaban mi mente tenía miedo de que ella hiciera algo mi novio es mucho más confiado siempre ha tenido el instinto de preguntar cuál es el problema y si hay alguna manera en que pueda ayudar nunca pensó que hubiera maldad en alguien al principio así que aquí estaba ella sollozando para cuando llegó al porche parecía que había pasado por una guerra. Estaba temblando hiperventeando y llorando contándonos que básicamente su novio había estado borracho durante un tiempo empeorando con los años y que era un tipo abusivo en general se enojaba con ella cada vez que cuidaba al bebé en lugar de enfocarse en él lo que más le enfurecía era que no era su hijo no le importaba en absoluto el bebé nos dijo que esta vez estaba absolutamente borracho ella conducía a todos a casa él. Bebé estaba en el asiento trasero, él agarró el asiento elevador del bebé y lo arrancó del auto arrojándolo por la ventana mientras conducían ella logró sacar al bebé del asiento o algo así realmente no recuerdo cómo solo nos contaba como él comenzó a golpearla justo antes de que ella tomara al bebé y huyera de repente escuchamos gritos nos giramos y vimos a este tipo enojado caminando hacia el condominio ella empezó a perder los estribos aquí estaba. El borracho y enojado la había seguido hasta nuestro condominio y se estaba acercando a nosotros actuaba como si estuviera realmente enojado diciendo algo como así que ustedes la encontraron muchas gracias de repente la miró y dijo cariño vámonos a casa pero estaba balbuceando no estaba haciendo un buen trabajo ocultando lo enojado que estaba realmente mi novio que es pacifista y realmente no es un debilucho. No es confrontacional trata de encontrar una manera de hablar las cosas y llegar a un acuerdo antes de que algo suceda.
Antes de que pudiera decir algo ya estaba cruzando el patio y acercándose a este tipo. Puede que no le guste ser confrontacional, pero es enorme, está construido como un jugador de fútbol americano, mide un poco más de 1,95 y pesaba más de 107 kilogramos en ese momento. Lo conozco desde que éramos niños. En ese momento estábamos en nuestros veintitantos, llevábamos saliendo un par de años, lo conocía mejor que nadie, nunca había hecho algo así antes. Se acercó a este tipo, lo miró directamente a la cara y dijo: ni un paso más. Estaba temblando mientras lo decía. Este tipo intentó caminar alrededor de él y dijo: no pasa nada, solo la voy a llevar a casa. De repente mi novio se puso directamente frente a él y sacudió la cabeza. no, amigo, estás borracho. Voy a pretender que tal vez no entendiste lo que te acabo de decir. No te acerques más, estás borracho. De repente este tipo dejó de fingir. Dijo algo como: no sabes lo que está pasando, chico, esa es mi novia, la voy a llevar a casa. Intentó rodear a mi novio una vez más, lo bloqueó y dijo: no. Detente, amigo, he escuchado ese tono unas cuantas veces antes, era bastante aterrador. Realmente no era él, o al menos me gustaría pensar eso. El tipo intentó una vez más antes de que mi novio finalmente pusiera su mano en el pecho de este tipo. Amigo, te lo digo ahora mismo, no te vas a acercar a esa mujer o a su hijo. Da la vuelta y vete a casa. Este tipo debía medir alrededor de 1,65. Levantó la vista como para amenazar a mi novio. Finalmente miró hacia arriba y le dijo algo que no pude escuchar. Mi novio decidió decirle algo en ese momento. De repente este tipo lo miró por un momento como si estuviera decidiendo si debería hacer algo. Finalmente mi novio lo empujó. El tipo retrocedió. Empezó a señalarnos a mí y a la chica. Estaba diciendo algo, luego se alejó. No supe hasta el día siguiente, pero ese tipo le dijo a mi novio que tenía una pistola, que volvería y que lo mataría a él y a mí si lo detenían nuevamente. Esta mujer estaba sollozando y el bebé también estaba llorando. Yo estaba temblando porque, aunque no se lanzaron golpes ni nada por el estilo, podía decir que mi novio estaba listo para lastimar a este tipo. Si algo más sucedía, llamamos a la policía. No sabíamos qué más hacer fuera de asegurarnos de que todos estén respirando, cuidar a la chica y llevarla a casa de mi hermana. No supimos mucho más de ella después de eso. Sé que mi novio le envió un correo electrónico 1 o 2 veces. Se casó recientemente con otra persona y tuvo otro hijo la última vez que hablaron. A pesar de todo eso, realmente me gustó el viaje a pesar de lo que sucedió ese día y de que su padre se peleara con alguien de la familia. Todo salió bien. Música, así que tengo 19 años y mi exnovio tiene 24. Salimos por unos meses y luego hace un par de meses decidí que no éramos buenos el uno para el otro por varias razones. Una de las principales fue que no respetaba mis creencias. Yo soy cristiana y la parte principal que él no entendía era que no podía acostarme con él antes de casarnos. Nuestra parecía muy buena, aunque era mi primera relación, no tenía mucho con qué compararla. Él parecía una buena persona. Después de la ruptura él quería seguir siendo amigos, lo cual consistía en solo enviarnos mensajes de texto con charlas triviales, encontrarnos ocasionalmente, cosas así, más como actuar como conocidos que verdaderos amigos. Supongo el punto es que realmente no dejamos de hablarnos. No hubo señales de alarma antes de hace unas semanas, cuando tuvimos una pequeña usón. Era domingo y fui a la iglesia como de costumbre. Para mi sorpresa él vino a verme justo después. Nos pusimos en marcha hacia mi casa. Empezó a poner los ojos en blanco y dijo algo como: realmente no puedo creer que alguien como tú compre esa basura, incluso si estaba bromeando al respecto. El hecho de que ni siquiera hiciera un esfuerzo por tolerar mis creencias realmente me molestó y se lo dije. Su respuesta fue: bueno, no me va a gustar si es la razón porque aún no he metido mi en ti. No estaba preparada para que dijera algo así y estaba simplemente en shock y disgustada de que se comportara así. Después de que intentáramos tener una amistad normal, simplemente me alejé de él. No podía pensar en nada más que decir, así que decidí caminar rápido para alejarme. Finalmente me alcanzó, trató de poner su brazo alrededor de mí diciéndome que fuera honesta porque de alguna manera sabía que lo deseaba mucho. Tuve que empujarlo y corrí el resto del camino a casa casi inmediatamente. Después de llegar a casa me envió un mensaje de disculpa. Lo ignoré por un rato mientras intentaba calmarme. Finalmente decidí responder: está bien, no vuelvas a decir cosas así nunca más. Le creí cuando dijo que no lo haría. Sé que fue realmente estúpido de mi parte. Parecía muy agradable antes y su disculpa parecía genuina y lo admito. Tengo un punto débil cuando se trata de él. Después de todo todavía me importaba. Terminé lamentando haber roto con él algunas veces. Después las cosas finalmente se estabilizaron durante unos días. De repente me volvió a enviar un mensaje diciendo que todavía me deseaba. Antes de que pudiera siquiera responder me envió una disculpa. Le dije una vez más que solo quería ser amigos por ahora. Fue entonces cuando decidió activar el interruptor de locura. Recibí un montón de mensajes de texto diciéndome que una relación platónica no funcionaría para él, que deberíamos ser amigos con beneficios porque tenía que acostarse conmigo en algún momento. Luego me envió un mensaje para encontrarnos. Pensé que
La mejor respuesta era no responder, lo cual suele ser un no bastante claro, especialmente después de todo lo que ya le había dicho. Si no lo había entendido todavía, no iba a seguir insistiendo. No. Dejó de insistir incluso después de una hora de silencio de mi parte. Se puso aún más espeluznante. Me acusó de estar solo, provocándola, ya fuera que yo estuviera jugando o no. Empecé a entrar en pánico. En ese punto estaba empezando a sonar como si realmente tuviera la intención de violarme, pero respondí calmadamente, por si acaso estaba exagerando en mi cabeza. O si él pensaba que realmente estaba jugando a ser difícil, por si acaso era solo un malentendido. Se lo dejé claro diciéndole que lo ignoraba porque no estaba interesada. Su respuesta fue lo que más me heló la sangre. De repente comenzó a acusar de ser una perra porque aún estaba enojada por el domingo. Luego me envió un mensaje diciendo que si no lo encontraba vendría a mi casa cuando estuviera sola y conseguiría lo que quería. En ese momento sentí que de repente no lo conocía en absoluto y no podía predecir si realmente estaba siendo serio o no. Me asusté y decidí que debía involucrar a la policía. Le respondí diciéndole que se alejara de inmediato, pero no lo hizo de alguna manera. Encontró divertido y me dijo que para cuando lo lograran hacer algo al respecto yo sería suya. No me sentía segura en mi propia casa y tenía que salir primero. Publiqué la situación en línea para tener pruebas por si no lograba llegar a la comisaría en Paques. Afortunadamente mi ex no sabía dónde vivían ellos. Cuando llegué allí le mostré a mi padre todos los mensajes que me había enviado. Me dijo que fuera directamente a la comisaría para recibir apoyo y porque estaba muy enojado en ese momento me acompañó a la estación de policía. La policía hizo patrullas alrededor de mi casa esa misma noche porque estaban preocupados por posibles allanamientos después de todas las amenazas que había recibido. Afortunadamente nadie intentó entrar, incluso llevaron al ex para interrogarlo. A la mañana siguiente uno de los oficiales que manejaba todo esto se puso en contacto conmigo más tarde ese día y me dijo que tenían pruebas de mi parte y que lo tenían detenido para ser interrogado. Me pidieron que presentara cargos contra él. Estoy planeando acusarlo de acoso sexual y conducta amenazante. Poco después fue liberado bajo fianza con la condición de que no debía contactarme nunca más. Realmente deseo que cumpla con eso. No tengo pruebas todavía, pero sospecho que puede haberme contactado unos días después de todos los mensajes originales. Estaba trabajando en el turno de desayuno en uno de los lugares donde trabajo. Poco después de llegar se entregaron unas flores. Es con una tarjeta. La persona claramente había dado mi nombre ya que preguntó por mí. La tarjeta fue la parte espeluznante. Estaba escrita por encargo y probablemente atenuada en comparación con lo que realmente podría haber escrito personalmente. Me hizo estremecer. Comenzaba llamándome amor. Refería a todo como un simple malentendido. Había disculpas, pero luego decía que yo también debería disculparme porque habíamos llevado todo demasiado lejos y que sería más feliz si volvíamos a estar juntos porque ambos estábamos locamente enamorados. No estaba firmada por nadie. No era difícil saber de quién era. No tengo pruebas, así que no sé si puedo decir que violó su condición de fianza. Lo informé a la estación de policía. No podían hacer mucho al respecto ya que no había pruebas de que fuera el detenido. Muchos problemas similares con las redes sociales, solicitudes de amistad en Facebook que creo que eran de él nada serio. Sin embargo, todo lo que puedo es que espero que esto termine de una vez por todas. Rezo para que esta historia no continúe. Ahora tengo spray de pimienta y estoy quedándome con mis padres donde puedo alcanzar el arma de mi padre en cualquier momento. Es probablemente en el interés de ambos que nunca volvamos a tener contacto. Lo llevaré a la corte. Eso es un hecho. Después de hablar con algunos amigos recibí el consejo de que debía llamar a la floristería y ver quién me había enviado ese regalo. Así que lo hice. Expliqué la cita. La persona al otro lado de la línea fue muy grosera y me dijo que no daban ningún tipo de información personal, ya fuera que tuviera problemas con mi novio o no. Hablé con el oficial de policía que manejaba mi caso, así que decidió ir a la tienda en persona y, como pensaba, si dan información a las personas, especialmente si es un oficial de policía quien la pide, sorpresa resultó ser mi ex. Eso cuenta como una violación de la fianza. Ahora está de nuevo bajo custodia. Por el momento tengo muchas más cosas que llevaré a la policía y al tribunal como evidencia de todo lo que ha hecho, porque en las últimas semanas he conseguido pruebas de que no solo violó su fianza una vez sino innumerables veces. No puedo esperar a ver su cara cuando el juez le aplique todo el peso de la ley. Así que hubo un tipo espeluznante que más tarde descubrí que estaba conectado con mi ex. Honestamente no lo pensé al principio. El incidente que me asustó sucedió un miércoles. Estaba saliendo del trabajo. Había un hombre sentado en un coche al otro lado de la calle. El coche me dio déjà vu, pero realmente no podía ubicar de dónde lo había visto antes. Pensé lo que sea debe ser un cliente habitual aquí. Está esperando a alguien o algo así. Seguí caminando. Estaba distraída por alguien llamándome en un intento con acento roto en mi primer idioma. El tipo gritó algo como hey tú. Me giré para ver qué estaba pasando y si me estaba hablando a mí o a alguien más. El tipo estaba de pie en la carretera ahora señalándome directamente.
Trataba de que me acercara a él, especialmente cuando vio que lo miraba directamente. Me mantuve firme. No iba a caminar hacia el medio de la carretera solo para tener una conversación con alguien que no conocía, así que le grité. Y le pregunté si lo conocía, por si acaso no lo había reconocido o algo así. Esto lo divirtió, lo sé, porque se rió de mí, sacudió la cabeza. Esto fue un poco fuera de lo común, muy raro para mí dado algunos de los eventos que ocurrieron con mi exnovio. Estaba paranoica, me volví agresiva y confrontacional más de lo que normalmente sería. Le exigía a este tipo que me dijera por qué me había detenido, si no me conocía o no hay razón. Se encogió de hombros y luego preguntó: ¿tu nombre es? En ese punto comencé a asustarme, comencé a caminar rápidamente para alejarme de él. Quería alejarme de este tipo que conocía mi nombre pero no decía qué quería de mí. Mientras me alejaba lo escuché reír de nuevo de una manera muy rara e incómoda. No puedo describir cómo sonó la risa. Luego de repente gritó: está bien, te veré la próxima semana. En ese punto no quería volver a verlo nunca más. Eso no fue el final, sin embargo no lo volví a ver, pero el coche permaneció allí al otro lado de la calle sin moverse en absoluto durante unos días. Hoy decidí revisar las placas. Sé que puede parecer un poco espeluznante de mi parte, pero mi razonamiento era que estaba nerviosa de que pudiera ser de mi ex. No habíamos salido durante mucho tiempo y solo vi su coche unas pocas veces. Todo lo que realmente recordaba eran los dígitos en la matrícula. Si tenía razón, parece que de alguna manera mi ex logró enviar a otro tipo espeluznante para acosarme mientras estaba bajo custodia policial. Eso se suma al estrés de la fecha de la corte que se aproxima. No estoy segura de cómo consiguió que alguien viniera a acosarme, especialmente cuando estaba bajo custodia. No sé exactamente qué se le permite hacer desde allí. Tendré que comprobarlo. Tendré que ponerme en contacto con la policía una vez más. Parece que ninguna de estas personas vale la pena tener en mi vida. Después de hablar con la policía, cerraron y marcaron el coche, luego lo registraron. Uno de los oficiales me dijo que encontraron varias armas, muchas de las cuales eran ilegales. El coche estaba registrado a nombre de mi ex, quien no es un propietario legal de armas en primer lugar, así que hasta donde sabían todas podrían ser ilegales a menos que fueran de otra persona. La policía está buscando a este otro tipo. Basándose en la descripción que les di, no encontraron nada más sospechoso en coche hasta donde me han dicho. Realmente espero que encuentren a este tipo porque ha venido a mi lugar de trabajo unas cuantas veces. Estoy bastante segura de que se aseguró de que no estuviera prestando atención al principio para luego entrar a hacer su pedido y mirarme y acosarme. He llamado a la policía un par de veces por él. Todavía están buscándolo y realmente espero que lo encuentren pronto. Nunca imaginé que un simple pasatiempo pudiera transformar mi vida en una pesadilla tan aterradora. Recuerdo que al principio Tomás parecía tener un hobby inocente, el juego. Durante los primeros meses de nuestra relación su fascinación por los casinos era apenas un tema superficial en nuestras conversaciones. Él solía hablar con entusiasmo sobre las veces que iba a las mesas, como si fuera una manera entretenida de escapar de la. Al principio parecía inofensivo y hasta entretenido escuchar sus historias y me limitaba a escuchar y ofrecer palabras de apoyo, pero como sucede con muchas cosas, lo que parecía un pasatiempo inocente pronto se transformó en una adicción. Tomás comenzó a mostrar signos de un problema más serio. Me contó que había perdido una cantidad significativa de dinero y que necesitaba ayuda para cubrir algunas deudas menores. Acepté prestarle dinero, convencida de que solo era una fase y que pronto todo volvería a la normalidad. Pensaba que mi ayuda era una forma de mostrar mi apoyo en un momento difícil, sin tener idea de lo que realmente estaba ocurriendo bajo la superficie. El tiempo pasó y las pequeñas mentiras se acumulaban como una avalancha. Tomás seguía pidiendo más dinero prestado y sus historias sobre cómo estaba manejando la situación empezaron a ser cada vez más elaboradas. Recuerdo una noche en la que estaba sentado en la mesa de la cocina con una expresión de desesperación en su rostro. Me mostró un documento con un monto de deuda que me dejó atónita. La cantidad de dinero que debía era mucho mayor de lo que había imaginado. La preocupación comenzó a invadir cada rincón de mi mente. Lo que no sabía en ese momento era que Tomás estaba profundamente involucrado en una red de prestamistas y corredores de apuestas. Sus problemas financieros no eran solo un resultado de la mala suerte en el casino, sino de una serie de imprudentes y arriesgadas que lo habían llevado a pedir dinero a personas muy peligrosas. La situación estaba fuera de control y las deudas se acumulaban de manera exponencial. El día en que la realidad golpeó con fuerza fue uno de esos días grises y lluviosos en los que la atmósfera parecía reflejar mi estado de ánimo. Había decidido que era hora de enfrentar la verdad y poner fin a esta espiral descendente. Sin embargo, nunca imaginé que la verdad sería tan aterradora. Tomás había dejado de pagar sus deudas menores y había contraído nuevas deudas con prestamistas que no conocía. La magnitud de sus problemas financieros era aterradora y el miedo se apoderó de mí mientras me enfrentaba a la realidad de lo que estaba sucediendo. Una noche en particular recuerdo claramente el sonido inquietante de golpes en la puerta de nuestro apartamento. Tomás se encontraba
en casa y su comportamiento era cada vez más errático. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta solo para encontrar a dos hombres desconocidos que entraron sin previo aviso. Sus miradas eran frías y calculadoras y la atmósfera en el apartamento cambió de inmediato. Los hombres se dirigieron directamente hacia mí ignorando a Tomás. Ángeles, dijo uno de los hombres con una voz que parecía hecha de hielo. Necesitamos hablar contigo. Mi mente se aceleró con pensamientos de pánico y desesperación. Intenté mantener la calma mientras trataba de entender la gravedad de la situación. Tomás, con una expresión de desesperación en su rostro, intentó explicar la situación, pero sus palabras eran incomprensibles y entrecortadas. Los hombres, sin embargo, no estaban interesados en sus explicaciones. Se centraron en mí exigiendo que pagara la deuda que Tomás había acumulado. El terror se apoderó de mí mientras trataba de explicar que yo no tenía ninguna responsabilidad sobre las deudas de Tomás. Mis palabras se perdieron en el aire y los hombres no mostraban ningún interés en escucharme. En cambio, me ordenaron que los acompañara llevándome fuera del apartamento y metiéndome en un coche que esperaba en la puerta. La desesperación era palpable y mi mente estaba llena de pensamientos aterradores. Mientras el coche se alejaba, el viaje en el coche fue una experiencia surrealista. Las luces de la ciudad se desvanecieron a medida que lo desconocido era abrumador. Los hombres no hablaban mucho y su silencio solo aumentaba mi ansiedad. Finalmente llegamos a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. El lugar tenía un aspecto desolado y siniestro y mi corazón latía con fuerza mientras me llevaban hacia el interior. La casa estaba en un estado de abandono con paredes sucias y el aire cargado de descomposición. Me empujaron a una habitación oscura y me ataron a una silla en el centro de la habitación. El terror era casi tangible mientras escuchaba los murmullos de los hombres. En la habitación adyacente la espera se hacía interminable y la sensación de estar completamente a merced de estos desconocidos era abrumadora. El tiempo se arrastraba lentamente y mi mente estaba llena de pensamientos desesperados. Me preguntaba cómo había llegado a este punto y qué había hecho mal. Cada minuto que pasaba en esa habitación era una agonía. Finalmente, cuando el miedo y la desesperación alcanzaron su punto máximo, recordé que tenía mi teléfono móvil, aunque no era el momento ideal para pensar en él. Decidí que era mi única oportunidad de pedir ayuda. Con gran dificultad logré enviar un mensaje a un amigo cercano proporcionando la ubicación en la que me encontraba y pidiendo ayuda desesperada. La espera se hizo aún más agonizante mientras los hombres continuaban su conversación en la otra habitación. Cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente escuché el sonido de sirenas de policía. El alivio se apoderó de mí. Mientras los agentes irrumpían en la casa, los hombres fueron arrestados rápidamente y yo fui liberada de la silla en la que estaba atada. La experiencia de ser rescatada fue un alivio indescriptible, pero el impacto de lo que había vivido aún estaba por venir. El caso se volvió complejo y se reveló una red de prestamistas y criminales en la que Tomás estaba involucrado. Mi vida había sido puesta en peligro debido a las decisiones imprudentes de alguien en quien confiaba. El proceso legal fue largo y complicado y enfrenté una serie de desafíos para resolver la situación y asegurar mi seguridad. Mi padre, preocupado por la situación, tuvo que pagar más de 15,000 para resolver parte de la deuda y garantizar que estuviera a salvo. La experiencia dejó una cicatriz profunda en mi vida y la relación con Tomás llegó a su fin. A pesar de sus intentos de contacto después del incidente, nunca respondí a sus mensajes. La confianza que había tenido en él se rompió de manera irrevocable y la experiencia me dejó con una profunda herida emocional. El infierno que viví ese día sigue siendo un recuerdo vívido. La sensación de terror y desesperación en la casa abandonada, la amenaza constante de los hombres que me retenían y el peso de la deuda que intentaron imponerme son experiencias que nunca olvidaré. La lección más dura que aprendí fue la ansia de proteger mi seguridad y confiar en mi intuición. A veces las personas en quienes confiamos pueden llevarnos a los lugares más oscuros y es fundamental recordar que nuestra seguridad debe ser siempre la prioridad. La vida continúa, pero la experiencia cambió mi perspectiva para siempre. La seguridad personal y la confianza son esenciales y nunca olvidaré el impacto que tuvo en mi vida el confiar en alguien que no merecía mi confianza. La experiencia me enseñó a ser más cauteloso, a valorar mi seguridad por encima de todo. Vivía en un infierno silencioso, una pesadilla que se desplegaba cada día detrás de las puertas cerradas de mi hogar. Mi nombre es Rebeca y mi historia es una de dolor y desesperación. Mi relación con Alan, mi expareja, comenzó como una ilusión de amor, pero rápidamente se convirtió en una realidad aterradora. En el principio él era encantador y atento, pero esa imagen pronto se desmoronó a medida que el tiempo pasaba. Su verdadera naturaleza comenzó a emerger. Lo que parecía ser un simple desacuerdo ocasional se convirtió en una rutina de abuso y violencia que llenó cada rincón de mi vida. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles. Comentarios despectivos y palabras hirientes se convirtieron en parte de nuestra rutina diaria. Alan encontraba cada oportunidad para menospreciar, ridiculizando mis opiniones y controlando cada aspecto de mi vida.
Las discusiones eran cada vez más intensas y las amenazas de violencia se volvieron comunes. Intenté minimizar el impacto de sus palabras, pero a medida que la violencia se intensificaba me di cuenta de que no podía ignorarla más. Mis amigos y familiares empezaron a notar un cambio en mí, pero yo siempre encontraba excusas para justificar el comportamiento de Alan. El peor día de mi vida llegó de manera inesperada, un día que comenzó como cualquier otro, pero que se transformó en una tragedia indescriptible. Recuerdo claramente que era una tarde de invierno en la ciudad de Düsseldorf. El frío se colaba por las ventanas mal selladas y el cielo gris reflejaba mi estado emocional. Había pasado otra mañana intentando evitar la ira de Alan, escondiéndome en la cocina, mientras él buscaba cualquier motivo para estallar en ese día. La situación llegó a un punto crítico después de una discusión particularmente intensa. Alan me golpeó con una ferocidad que nunca había experimentado antes. El dolor físico era insoportable, pero lo que realmente me devastaban estaba fuera de control y no había forma de detenerlo. Cada golpe era un recordatorio brutal de la realidad en la que vivía. Fue en ese momento de dolor y desesperación que mi padre, que siempre había sido una figura distante pero amorosa en mi vida, se enteró de la situación. Había estado trabajando en un proyecto en un pueblo cercano y decidió hacer una visita sorpresa. No sabía lo que me estaba ocurriendo en ese momento, pero el destino quiso que llegara en el peor momento posible. Mi padre llegó a nuestra casa justo cuando la situación alcanzó su punto culminante. Entró por la puerta principal con una expresión de preocupación en su rostro. No entendía la gravedad de la situación hasta que vio a Alan golpeándome sin piedad. La furia en los ojos de mi padre era palpable y su preocupación se convirtió en ira cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Recuerdo vívidamente el sonido de la puerta abriéndose de golpe, seguido por el grito de mi padre. La escena que se desarrolló a continuación es algo que nunca olvidaré. Mi padre, consumido por una mezcla de impotencia y rabia, se abalanzó sobre Alan con una fuerza inhumana. Lo que siguió fue una pelea brutal en la que mi padre desató toda su furia. Los golpes se sucedían con una rapidez incesante y el sonido de los puños chocando contra la carne era aterrador. El tiempo parecía detenerse. Mientras observaba el caos frente a mí, la agonía de la pelea se mezclaba con el terror de no saber qué pasaría a continuación. Cada golpe parecía ser un alivio de toda la rabia acumulada en mi padre, una expresión brutal de su amor y su desesperación por protegerme. Mientras Alan caía al suelo, la violencia alcanzó su punto culminante. Mi padre, en un estado de frenesí, continuó golpeándolo con una fuerza que parecía desmedida. El caos y la confusión se apoderaron de mí mientras la violencia se desataba. La escena se tornó un torbellino de gritos, llantos y golpes. No podía apartar la vista, atrapada entre el miedo por mí propia seguridad y el horror de lo que estaba presenciando. El enfrentamiento terminó con Alan tendido en el suelo, inconsciente y gravemente herido. La brutalidad del acto dejó una marca imborrable en mi mente, un recuerdo aterrador que nunca podría borrar. Cuando la policía llegó, el caos ya se había desbordado. Mi padre estaba exhausto y cubierto de sudor, y Alan yacía en el suelo con una apariencia que indicaba la gravedad de sus heridas. La escena estaba marcada por la desesperación y la confusión. La policía arrestó a mi padre de inmediato y el caso fue llevado a los tribunales. El proceso legal fue largo y doloroso, y la realidad de lo que había sucedido se convirtió en una carga emocional insuperable. El juicio fue un tormento emocional. Cada día en la corte era una batalla por entender lo que había sucedido y lidiar con las repercusiones de las acciones de mi padre. La acusación de asesinato y violencia fue devastadora. Mi padre enfrentó cargos graves y el sistema judicial se enfrentó a una decisión difícil. La combinación de emociones intensas y la brutalidad de los eventos llevaron a una condena de 5 años de prisión. El impacto en mi vida fue abrumador. La relación con mi padre se volvió complicada y la experiencia dejó una marca profunda en mi psique. A pesar de la sentencia, mi padre fue liberado bajo fianza y por el hecho de actuar bajo emoción violenta. El proceso fue una montaña rusa emocional y el peso de la tragedia nunca desapareció por completo. La vida continuó, pero la sombra de esos eventos permaneció con nosotros, un recordatorio constante del dolor y la desesperación que habíamos vivido. La experiencia me enseñó muchas lecciones dolorosas sobre la violencia, el abuso y las consecuencias de las decisiones impulsivas. El amor y el dolor están entrelazados de maneras complejas y la realidad a veces se convierte en un infierno en el que no hay escape. Aunque mi vida ha seguido adelante, el recuerdo de ese día aterrador nunca me abandona y la experiencia ha dejado una cicatriz profunda en mi corazón. La vida continúa, pero la historia de mi infierno sigue siendo una parte ineludible de mi pasado, un recordatorio constante de las dolorosas lecciones que aprendían.